Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos así el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todas las emisiones de este programa, producimos alguna conversación con profesores e investigadores de nuestra casa de estudio. Hoy tenemos la alegría de contar con el doctor Marcelo Alegre, que es titular de cátedra de la materia Teoría General del Derecho y Filosofía, pero además es secretario de investigación de la Facultad de Derecho. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy bien, muy contento de estar acá. Gracias. Bueno, gracias a vos. Ya varias veces has venido, Sí. Pero bueno, con novedades, porque estás con nuevos proyectos. En este momento estás dirigiendo un proyecto de investigación en la convocatoria UBACIT. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata, cómo es el título? Sí, con mucho gusto. El tema de este proyecto UBACIT es la relación entre Iglesia y Estado. Y abarca, digamos, intentamos investigar el análisis constitucional de distintos problemas, como el problema de la educación religiosa, la cuestión del financiamiento de la religión, los subsidios a la religión. Analizamos todas estas discusiones acerca de si corresponde o no que se exhiban símbolos religiosos en lugares públicos, como por ejemplo juzgados, salas de tribunales, etc. Es un proyecto donde confluyen profesores, estudiantes de doctorado, estudiantes de grado, distintas generaciones. Lo dirijo yo y el codirector es Roberto Gargarella. Este proyecto es muy interesante desde la perspectiva filosófica y constitucional. Hay muchos debates interesantes acerca de cuáles son los principios que deberían regir la relación entre un Estado democrático y la religión. Podemos hablar de eso, pero también es interesante algunas implicancias prácticas del proyecto. En particular puedo destacar dos. El mes pasado hicimos una presentación ante la Comisión Bicameral del Digesto. Vos sabés que hace un par de años se aprobó el Digesto Jurídico Argentino, en el que la Facultad de Derecho estuvo muy involucrada, que es un proyecto básicamente de ordenar todas las leyes vigentes y sacar del sistema, digamos, claramente aquellas leyes que ya fueron derogadas. Nuestra presentación es para que se incluya dentro de las normas vigentes algo que no figura en el proyecto tal como se aprobó del Digesto. El proyecto establece un plazo de medio año para que los particulares puedan hacer observaciones, ¿no? Entonces nosotros, aprovechando esta posibilidad, presentamos una nota pidiendo que se declare vigente el artículo 8 de la Ley 1420. La Ley 1420 es la famosa ley que establece la enseñanza gratuita, obligatoria, universal, etc. ¿Y dice la palabra laica, esa ley? Esa ley establece en el artículo 8 que solamente se puede dar enseñanza religiosa antes o después del horario de clase. La ley 1420 tuvo muchas vicisitudes, ¿no? Durante el golpe en el gobierno militar del 43 se estableció la enseñanza religiosa, se derogó el artículo 8. Eso se hizo por decreto. Durante el primer gobierno de Perón hubo una ley estableciendo la enseñanza religiosa. Cuando Perón confrontó con la Iglesia hacia el final de su gobierno, derogó la enseñanza religiosa, de modo que volvió a tener vigencia. La ley 1420 fue en principio sustituida por primero la Ley Federal de Educación y después la Ley Nacional de Educación. Pero lo que nosotros argumentamos en esa presentación es que ninguna de estas leyes afectó o se refería a la cuestión de la enseñanza religiosa. Por lo que para nosotros sigue vigente la prohibición en todo el territorio nacional
a partir de la ley 1420, que en este artículo 8 para nosotros sigue vigente, sigue prohibido, digamos, la posibilidad de dar enseñanza religiosa en horario de clase. Esto se vuelve muy relevante, por ejemplo, porque en el año 2010 la provincia de Salta aprobó una ley estableciendo la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, lo que para nosotros implica un enorme retroceso. Esa ley fue declarada primero constitucional, pero inconstitucional respecto de cómo se la aplicaba por la Justicia de Primera Instancia de Salta, pero la Corte Suprema de Salta finalmente dijo que la ley no era inconstitucional. En este momento esa discusión está ante la Corte Suprema y nosotros estamos preparando también como parte del proyecto un amicus curia, que es como un escrito apoyando a alguna de las partes en un proceso, pero nosotros creemos que hay un interés público importante involucrado en esta discusión. Y nosotros decimos que, entre otras cosas, esa ley salteña viola este artículo de la ley 1420, además de que viola otras pautas constitucionales y tratados de derechos humanos. Pero esto es un poco para mostrar por qué cómo a veces las discusiones filosóficas o constitucionales no son puramente teóricas, sino que tienen un impacto en la realidad. Y llevado al plano no ya de la provincia de Salta, sino a otras provincias o otras jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, también hay un enorme financiamiento por parte del Estado a escuelas privadas de carácter confesional. Claro. De hecho, ese es uno de los rubros más importantes por los cuales el Estado subsidia la religión católica. Ese es uno de los puntos que nosotros estudiamos, porque se suele decir que el Estado debe financiar a la religión católica por el artículo 2 de la Constitución, que dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Bueno, nosotros investigamos mucho, leímos mucho material histórico, los debates en la Asamblea Constituyente, y en principio dentro de los investigadores que trabajamos en ese proyecto, nosotros creemos que ese artículo 2 debe ser interpretado de acuerdo a la época. En la época se consideraba importante ayudar a la Iglesia Católica. Además, unos años antes de la Constitución del 53, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia, se le había quitado a la Iglesia el diezmo, que era la capacidad de cobrar impuestos para financiarse. Entonces, se entendía como razonable que si la Iglesia se le quitaba la posibilidad de financiarse, entonces el Estado debía mantenerlo. Y eso tenía que ver con el rol muy importante que el liberalismo del siglo XIX le asignaba a las religiones. Es decir, se le asignaba un rol importante en la educación del pueblo, en la fijación de valores morales, etcétera, etcétera. Ahora, el liberalismo del siglo XXI tiene una visión distinta acerca de las religiones. Es inaceptable hoy por hoy privilegiar a una religión sobre el resto. Y también es inaceptable, algo que era impensable en 1853, privilegiar a la religiosidad por sobre el ateísmo o el agnosticismo. O sea, hoy un Estado liberal es un Estado que tiene que ser neutral frente a todas las posturas religiosas, incluyendo las posturas no religiosas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos con el artículo 2? Bueno, hay distintas interpretaciones que serían respetuosas, digamos, de la historia de nuestra Constitución y de la relación entre el Estado y la religión. Una es considerar directamente que el artículo 2 es lo que se conoce como una antiguaya, es decir, algo que directamente el tiempo ha dejado obsoleto. La otra es decir que es una cláusula que está cumplida, es decir, la Constitución dice el Estado sostiene, y de hecho ese sostenimiento fue muy importante para que la Iglesia abandonara el estado de ruina calamitosa que estaba en 1850, donde casi no había curas. Luego de la independencia,
casi la mitad del clero se volvió a España porque simpatizaba más con la causa realista. Es decir, la iglesia estaba en un estado de abandono absoluto. Esa no es la situación hoy. Entonces es como si alguien, para poner un ejemplo, un paralelo, ¿no? Es decir, si yo asumo el deber de sostener a un bebé que me dejan en una canastita enfrente de mi casa en pleno invierno, eso es una cosa, digamos. Yo lo sostengo y ese bebé crece, ahora tiene 50 años, es dueño de la mitad de la pampa húmeda, etcétera. Ya mi deber de sostenimiento ya se cumplió, ahora no tengo que seguir sosteniendo. Un poco ese es el argumento, que el sostenimiento de la iglesia ya es algo que ya se cumplió, digamos. Es un argumento muy sólido, pero ¿cómo lo defendés cuando te dicen que en el año 1994 el legislador, el constituyente, mantuvo esa cláusula? El constituyente mantuvo esa cláusula porque no estaba sometida a la reforma, porque toda la primera parte de Declaraciones de Derechos y Garantías estaba excluida de la reforma. Yo te diría al contrario, todo lo que el constituyente pudo reformar, porque estaba sometido a su arbitrio reformar, lo reformó. Se quitó la obligación del presidente de ser católico, se quitó la función que decía la Constitución original del Congreso de convertir a los indios al catolicismo. Entonces, todas las cláusulas que se pudieron reformar en el sentido de la neutralidad, que además es un valor que hasta el Papa Francisco está defendiendo. Esto es muy importante, la neutralidad religiosa del Estado, la separación entre Iglesia y el Estado, es una garantía para el Estado, para los ciudadanos, pero también para la Iglesia, porque la demasiada cercanía entre la Iglesia y el Estado termina también afectando la autonomía de la Iglesia. Por ejemplo, Emilio Mignone, que era un militante católico, un famoso militante de derechos humanos, uno de los fundadores del CELS, dice que, tal vez esto sea muy arriesgado, pero es una opinión que vale la pena tener en cuenta, que la enorme profundidad de la represión de la dictadura no podría haberse dado si la Iglesia hubiera tenido una actitud más firme. Y él dice, la Iglesia no tuvo una actitud más firme porque la Iglesia depende económicamente del Estado. Es un tema súper interesante, pero vamos a hacer, si te parece, una pequeña pausa y continuamos en un momento, hoy con la presencia de Marcelo Alegre, profesor de Filosofía del Derecho y también secretario de Investigación de la Facultad. Volvemos en un momento. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Volvemos con el programa de la Facultad de Derecho, con conversaciones jurídicas con nuestros profesores, nuestros maestros, nuestros investigadores, hoy con la presencia de Marcelo Alegre. Marcelo, te has metido con un tema, o tu grupo de investigación, con un tema complejo y hasta con aristas que podrían ser irritativas, ¿no? Porque en este momento hay un fervor católico a partir de la designación del obispo Bergoglio como papa, bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo hacen para mantener esa posición que la universidad históricamente tuvo, de una postura laica, cuestionando los aportes del Estado a la Iglesia Católica? Bueno, esta no es la posición de la universidad, sino de nuestro grupo, ¿no? Es un grupo de investigación que se maneja con autonomía, no compromete la opinión de la universidad, aunque es cierto lo que vos decís, que la UBA tiene una larga tradición en defensa de la enseñanza secular, digamos, ¿no? Ese es un poco el rol de la universidad, cuestionar, presentar temas difíciles, hacerlo con autonomía, con equilibrio, a partir de sólidos fundamentos históricos, teóricos, etc. Es decir, no desde una posición partidista o sectaria, pero yo creo que la contribución es tratar de cuestionar las creencias aceptadas, dominantes, etc. De todas formas, yo insisto, yo creo que la separación de Iglesia y del Estado además debería ser una bandera de todos los católicos. Por este argumento que di, la dependencia económica de la Iglesia respecto del Estado afecta
su independencia de criterio, afecta su autonomía. Entonces, creo que todos, católicos y no católicos, tienen que aceptar una idea de igualdad religiosa, que quiere decir básicamente que cada uno tiene que hacerse cargo de solventar sus creencias religiosas, ¿no? ¿Y esto tenés alguna idea o han avanzado en algún tipo de investigación comparada en otros países? ¿Cómo es el vínculo entre Estado e Iglesia? Bueno, existen infinidad de modelos. Uno podría decir, tal vez el modelo de separación más clara es el de Estados Unidos. La constitución allí es una constitución secular, ni siquiera menciona a Dios o ninguna deidad y establece que el Estado no puede dictar ninguna ley de establecimiento de una religión, o sea, hacer de una religión oficial, ¿no? Y en el derecho constitucional americano se suele usar la frase del muro de separación entre la Iglesia y el Estado. La Constitución establece un muro que separa religión y Estado. En Europa hay un modelo incluso más laico incluso que el modelo norteamericano, que es el francés, el de la laïcité francesa, que es un modelo que hasta exhibe como cierta hostilidad frente a la religión. Es decir, hay un celo, tal vez excesivo, pero un celo muy fuerte por sacar a la religión de los espacios públicos. Incluso para los propios alumnos en el ámbito educativo. Han tenido un debate fuerte con el tema del velo, la del velo y la burka en las escuelas públicas, sí. Allí eso yo creo que ha llegado a ciertos extremos, en el sentido de que estas prohibiciones no son neutrales, son prohibiciones que se dirigen en la práctica a una religión, que es a los musulmanes. Y aquí entonces hay como una mezcla explosiva, en el cóctel también hay una presencia del nacionalismo y la xenofobia, etcétera, que un poco contamina el análisis. Y después hay dos modelos interesantes, es el español y el alemán, que son modelos de cooperación que le permiten a la gente voluntariamente destinar parte de sus impuestos a entidades de bien público, incluyendo a las religiones, ¿sí? En Alemania lo que precisa la legislación alemana, es que ese aporte es por encima de las obligaciones impositivas. Es decir, si uno quiere pagar además, entonces puede hacerlo. O sea que no son deducciones. Claro, y además el Estado le pasa la cuenta a la Iglesia o a las distintas confesiones, digamos, por el trámite de canalizar esos fondos privados. Como que el Estado de alguna manera facilita el rol de que los ciudadanos voluntariamente contribuyan. Yo creo que esos son modos aceptables. Entonces, yo decía, bueno, se puede entender el artículo 2 que habla de que el Estado federal sostiene al culto católico como una antiguaya o como una cláusula cumplida, o una posibilidad es entenderlo como algún tipo de sostenimiento económico, pero que no implique discriminación al resto de las religiones. Y una de las posibilidades es esta, es decir, que junto con la declaración de impuestos existe la posibilidad, si uno quiere, de donar plata extra. El Estado presta su aparato, su capacidad operativa, y entonces son los privados los que voluntariamente contribuyen al sostenimiento de su religión. Estamos hablando con Marcelo Alegre, profesor titular de Teoría General del Derecho y Filosofía. Vamos a hacer, Marcelo, ahora la segunda pausa del programa. Viene el informativo y continuamos en un momento con estas conversaciones jurídicas del programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Volvemos con nuestro programa, el programa de la Facultad de Derecho, con conversaciones con nuestros profesores e investigadores. Hoy estamos hablando con Marcelo Alegre, que justamente es secretario de investigaciones, pero aparte él es un investigador de larga data, un docente que siempre ha llevado la investigación en su tarea, algo que no es tan común en el perfil de abogado tradicional. ¿Es así, Marcelo? Sí, yo creo que eso es algo que lentamente está cambiando, ¿no? La idea de que en el derecho, como en todas las ciencias sociales, es útil que exista al menos una parte del profesorado que se dedique a eso de manera principal. Yo creo que es muy importante por muchas razones, ¿no? Creo que mejora la calidad de la enseñanza, garantiza una enseñanza más actualizada, garantiza que haya profesores fuera del horario de clase disponibles para orientar a los estudiantes. Eso me parece muy importante. Pero además tiene importancia política. Creo que fortalece la existencia de una academia jurídica independiente, que pueda entonces criticar y ser interlocutor de los jueces, de los legisladores, del Estado, etcétera. Cosa que se hace mucho más difícil criticar a un juez cuando uno trabaja de abogado y el titular es el juez, donde yo soy secretario, etcétera, etcétera. Entonces, que exista un plantel en una universidad masiva como la nuestra nunca va a poder ser la totalidad y tal vez nunca la mayoría, pero sí un número significativo de docentes e investigadores creo que fortalece a la facultad como un ámbito de generación de conocimiento autónomo, independiente. ¿Y cómo se puede lograr, en el marco siempre de un presupuesto acotado, obtener mayor cantidad de docentes con dedicación exclusiva o semi-exclusiva? ¿Cómo pueden encarar ese desafío? Bueno, por supuesto están todas las restricciones presupuestarias, ¿no? Creo que poco a poco se va a ir logrando eso. Nosotros crecientemente tenemos cargos de dedicación exclusiva y semi-exclusiva. Y otra cosa que nos enriquece mucho, otra fuente que nos enriquece mucho de docentes investigadores es el CONICET. Es decir, en la medida en que haya investigadores del CONICET con sede en la facultad, ese también es otra forma de fortalecer nuestro claustro docente. Te vuelvo a tu propia investigación y a lo que hablábamos hace un momento sobre el perfil político de la norma constitucional respecto del sistema político. Y mencionaste varias veces que nuestra Constitución Nacional tenía un mandato o un horizonte filosófico proveniente del liberalismo político. Sí. ¿Cómo impacta en este momento en que se ha asociado tanto el liberalismo con lo que se llama el neoliberalismo o el liberalismo económico? ¿Cómo se mantiene, cómo se hace para mantener firme esta idea del liberalismo político como un valor que tiene que ver con las libertades y con la democracia? Yo creo que hay pocas discusiones más relevantes hoy en nuestro país que esa, digamos, cómo nos paramos frente al liberalismo. Le ha hecho mucho daño al liberalismo, a la noble tradición liberal, el hecho de que la palabra liberal se asociara a las políticas económicas, primero de la dictadura militar y luego de la década del 90, cuando el liberalismo básicamente es otra cosa. El liberalismo es básicamente la doctrina de los derechos humanos. Es decir, sin liberalismo no hay derechos humanos. Los derechos humanos son un invento liberal, que parten de la idea de que las únicas entidades valiosas en la sociedad son las personas. Y que los gobiernos, la legislación, la política debe redundar en cómo atender a los intereses y las necesidades de las personas. En contra de otras corrientes políticas más autoritarias que creen que a las personas se las puede sacrificar en nombre de los grupos, la patria, el ser nacional, la clase o lo que sea. Son todos, digamos, entidades supraindividuales, ¿no? El liberalismo es la idea de que
están las personas en la sociedad ellos son el núcleo al que debe atender la política. Y la otra idea es la idea del control del poder. Otra idea liberal sumamente importante y también que ha caído en descrédito. Hay una gran falacia en el pensamiento antiliberal, que es creer que un Estado limitado, un Estado en el que rigen los controles, es un Estado menos poderoso que un Estado al que no lo controla nadie. Lo cierto es que un Estado al que no lo controla nadie, un Estado que no tiene control, un Estado que no tiene límites, termina siendo una masa amorfa que no logra controlar a la sociedad, no logra ejecutar políticas públicas, porque nadie sabe cuál es la realidad, porque a quienes están en las más altas jerarquías del Estado se les vende cualquier cosa. Entonces los controles son los que permiten conocer la realidad, y un Estado limitado, un Estado con controles. La historia muestra que cuando han ido a la guerra, los estados limitados y los estados ilimitados se han impuesto a los estados limitados. De modo que no es cierta esta idea, que es una idea profundamente antiliberal, de que el control debilita el poder. En verdad lo fortalece, le da forma. Y quiero preguntarte, porque sé que sos un estudioso de las filosofías de autores que han trabajado mucho estos debates del liberalismo jurídico y político, ¿cómo se lleva el valor igualdad con el liberalismo? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes debates, ¿no? Es decir, cuál es la relación, por ejemplo, entre los valores de libertad y de igualdad. Yo simpatizo mucho con un autor con el que yo estudié en la Universidad de Nueva York, donde yo hice mi doctorado, que es Ronald Dworkin. Este año, el mes pasado, se hizo un homenaje conjunto de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Nueva York, aquí en Buenos Aires, un homenaje a Ronald Dworkin, que fue un autor que visitó la Argentina muchas veces, que escribió un trabajo formidable sobre el juicio a las juntas, estuvo presenciando el juicio a las juntas, vino con un grupo de filósofos y juristas y se reunieron largamente con Raúl Alfonsín en esa época. Vinieron Owen Fis, Thomas Scanlon, Ronald Dworkin, Thomas Nagel, Bernard Williams. Realmente casi los filósofos más importantes de aquella época, en el año 85, estuvieron en la Argentina. Fruto de eso, de esa experiencia, Dworkin escribió un artículo, como te decía, formidable en el New York Review of Books, que se transformó en el prólogo de la edición inglesa del Nunca Más. Dworkin decía que no había conflicto entre libertad e igualdad. Él era un exponente de esto que se conoce como el liberalismo progresista o el liberalismo igualitario, cuyo adalid principal fue John Rawls. Entre nosotros podemos citar a Carlos Nino, por ejemplo. Y Dworkin decía que no hay conflicto entre libertad e igualdad, porque uno es la contracara del otro. Es decir, la libertad es la libertad, es la igual libertad, es la libertad de los iguales. Y la igualdad tiene que ser una igualdad en la libertad, porque si no hay libertad también hay una desigualdad obvia entre los que simpatizan con el partido de gobierno y los que no. Entonces son dos valores que se refuerzan el uno al otro. Esto es una posición distinta, por ejemplo, a la que tenía Bobbio. Bobbio decía que había una tensión entre libertad e igualdad y que la izquierda y la derecha uno podía entenderlas de acuerdo a cómo respondieran frente a esa tensión, y entonces la derecha tiende, el conservador, a valorar un poco más la libertad, y frente a la tensión el igualitario, el progresista, la izquierda, tiende a darle un mayor peso a la igualdad. Yo creo más o menos en la línea de Dworkin, que el progresismo genuino es el que niega el conflicto, es el que niega que para tener una sociedad igualitaria tenemos que restringir libertades. Y uno puede mostrar como ejemplo de esto que los países más igualitarios del planeta, los países de Europa del Norte, por ejemplo, donde hay menor distancia, digamos, entre pobres y ricos, donde no hay pobreza, donde hay acceso a educación de calidad para todos, vivienda,
etcétera. Además de tener muy baja desigualdad, son países con gran respeto por la libertad. Esos países demuestran que no es cierto que haya que elegir entre la igualdad y la libertad. Extraordinaria explicación. Te voy a pedir que la recomiendes entre tus alumnos, porque este programa, además de escucharse en vivo ahora, sale después publicado online en las redes sociales y más adelante en la página web, y realmente vale la pena escucharlo, de esa capacidad de síntesis. Vamos a hacer, Marcelo, la última pausa y volvemos en un minuto. Bueno. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ingresamos al último bloque del programa del día de hoy, en estas conversaciones jurídicas con profesores, investigadores de la Facultad de Derecho, hoy con la grata presencia de Marcelo Alegre. Marcelo, sos investigador, has contado recién de manera muy lúcida algunas perspectivas de la filosofía jurídica, pero mencionaste en un momento a un gran académico que ha tenido una gran influencia en la Argentina, que es Carlos Santiago Nino. Sí. Vos has trabajado mucho con él, sí, y conocés la influencia que ha tenido su pensamiento jurídico en la facultad. ¿Está vivo ese pensamiento? Totalmente. Creo que es uno de los autores más vigentes. A mi juicio, tal vez el intelectual público más importante del siglo XX. Por la profundidad de su pensamiento, por la jerarquía internacional que tenía, por la gran variedad de temas que trató y por haber dado en el clavo con algunos de los problemas más graves estructurales que tiene la Argentina. La anomia, el hiperpresidencialismo, el escaso apego por los derechos humanos. En todos esos temas Nino hizo contribuciones muy importantes. Por ejemplo, para hablar de su vigencia, ¿no? Hay un debate entre Carlos Nino y Eugenio Zaffaroni, que publicó la revista de estudiantes No hay Derecho, a principios de los 90. Está en la web y es muy recomendable para ver la vigencia del pensamiento de Nino. Aquí hace un tiempo, no me acuerdo qué profesor, hablando de Nino, decía que en la Argentina no tenemos noción de la trascendencia que tiene Nino como intelectual jurídico en el mundo. Así es, sí. Sí, absolutamente. No solo en el mundo habla hispana, donde sus obras se estudian. Filosofía del Derecho se sigue estudiando con un libro de él escrito en 1980, va a cumplir 40 años y sigue enormemente vigente. Además de ser un académico extraordinario, era un hombre público, comprometido, fue uno de los arquitectos jurídicos de ese complejísimo ensamblaje que fue el juicio a las juntas, que tuvo que superar montones de obstáculos jurídicos y políticos, desde la ley de amnistía a los militares, que nadie creía que se podía derogar, salvo Alfonsín y él. Se integró como consultor, como asesor de Alfonsín a su gobierno, fue coordinador del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que fue un organismo que nunca se volvió a dar algo así, un organismo pluripartidario, donde está María Elena Walsh, y Favaloro, pero también integrantes de distintos partidos, de donde salió la propuesta de la reforma de la Constitución, donde se trataron otros temas como la reforma del Código Procesal Penal, el traslado de la capital. Fue autor de un proyecto de ley de radiodifusión que hace 30 años proponía el control parlamentario de los medios, del organismo de control de los medios. Sí, sin duda fue una persona adelantada a su tiempo, y su muerte, que fue muy temprana, fue una gran desgracia para el país. Marcelo, estamos terminando el programa, pero no quiero que nos despidamos sin un poco consultarte sobre tus inicios como docente y como investigador. ¿Siempre tuviste en mente ser un docente, investigar en derecho?
Bueno, lo que pasó fue que en segundo año de la facultad me crucé con Carlos Nino, que tenía un seminario de filosofía los viernes, famoso seminario de los viernes al mediodía, y ahí me quedé atrapado, digamos, en su grupo, y durante los siguientes 10 años trabajé muy cerca de Carlos Nino. Yo creo que él fue el que me despertó el amor, digamos, por la vida académica, por la investigación. Mis primeras investigaciones las hice con él, fueron sobre temas de presidencialismo, temas de reforma de la Constitución, así que mis inicios fueron ahí. Ingresé a la carrera docente en el año 88 en la cátedra de Carlos Nino, y soy profesor regular desde el año 97 y hace 25 años que tengo mis cursos en la facultad ininterrumpidamente. Bueno, Marcelo, te quiero agradecer por tu presencia. Espero que dentro de 25 años volvamos a conversar sobre estos temas. Bueno, tengo que ver mi agenda, pero Anda anotándolo. Sí. No, en estos años que está el programa en vivo ya estuviste varias veces, Sí, así sí, que... claro. Pero es la primera vez que tenemos una conversación sobre tu materia, porque a veces tu cargo en la facultad como secretario de investigaciones nos llevaba a Temas de hablar- gestión. temas de gestión que también son interesantes Sí. y valen la pena difundirlos, pero este es un programa más dedicado a Marcelo Alegre, profesor e investigador. Muy honrado y muchas gracias. A nuestros oyentes, este programa va a estar dentro de 2 semanas, va a estar en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, y también el día de mañana, cuando se pueda, en la página web de la facultad. Muchas gracias y será hasta la semana próxima en el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.